Hola, buenas noches. Espero que estén bien. Bienvenidos a The Black Review. Hoy día, para presentar por primera vez este canal, quisiera comenzar con quizás el autor más importante del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, Franz Kafka. ¿Cómo no comenzar con Franz Kafka? Como les dije, un autor muy leído hasta el día de hoy por todos nosotros, un autor muy querido a la vez y cada vez más visionario y más entendido, creo yo. Kafka fue la influencia para muchos autores muy importantes que vinieron después de él. Influenció a autores como Jorge Luis Borges, célebre autor argentino. Influenció a autores como Gabriel García Márquez, el colombiano, a Jean-Paul Sartre o Jean-Paul Sartre, a Albert Camus. Y fue Gabriel García Márquez a quien por primera vez escuché decir en una entrevista que quizás el primer autor que él leyó y que conoció y que tuvo que leer casi como una necesidad, casi por completo, fue a Franz Kafka. Es decir, influenció hasta los autores más importantes que vinieron después de él en Europa, hasta autores suramericanos, autores norteamericanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Franz Kafka fue muy leído, especialmente en Europa, que es donde inicialmente empieza a ser conocido, y también en Norteamérica, en Estados Unidos. Después en Argentina empiezan a llegar los primeros textos de Kafka y empiezan a ser traducidos al español, que luego se hacen masivos en el resto de la América hispana. A Franz Kafka también se le ha tratado de moldear en muchos estilos literarios, muy diversos por cierto, pero en los cuales Franz Kafka, cae a la perfección en todos, diría yo. No porque Kafka se moldeara a ellos, sino porque el autor fue quien dio su grano de arena o las primeras piedras para terminar de construir estos castillos que fueron estos estilos literarios que muchas de sus técnicas y muchos de sus temas se ocupan hasta ahora. Mucha gente habla del Kafka modernista, mucha gente habla del Kafka que escribió realismo mágico o expresionismo, o otros hablan sobre el Kafka que contribuyó al movimiento literario filosófico como el existencialismo europeo. También se le encajan en movimientos políticos de izquierda como el anarquismo o el marxismo por sus ácidas críticas a nivel literario al menos contra la burocracia de la época de la Europa existente y en la Europa que él vivió. He leído en algunas partes que Kafka era ateo y he visto en otras partes que Kafka era sionista, o que tenía una gran influencia, o que la religión judía, él era de religión judía y de etnia judía, tenía una gran influencia en su literatura y en su vida. Pero yo entiendo que esto ocurra con estos autores que son casi piedras filosofales de su época, porque son autores totales que construyen y, como dije anteriormente, muchas veces colocan la piedra final para entender el siglo en que vivimos o el siglo en que vivieron, y entender todas las turbulencias de su época también. Tenemos que entender que el siglo XX fue una época extrañísima y violenta. Y Kafka es un autor
que habla sobre una violencia estructural y que habla sobre una violencia también un poco pasiva. Entiendo que se le calce en el modernismo, porque el modernismo habla sobre la experiencia. No es que el modernismo habla sobre la experiencia, el modernismo se enfoca en la experiencia de ir a comprar un libro, en la experiencia de leer un libro, en la experiencia de tomarse un café. La experiencia es muy importante en el modernismo, más casi que el tema de fondo de la obra o del libro que se esté leyendo. Y Kafka tiene un poco de eso. A veces uno lee un relato de Kafka, especialmente en los microrelatos o en los cuentos más cortos, yo me puedo dar cuenta de eso. Y uno entiende que lo que escribió no, en lo que escribió no hay ninguna sombra, no hay otra intención de por medio. Si el autor trata de describir la experiencia o trata de describir el suceso y deja una libre interpretación gigantesca, no hay de parte de él una ¿cómo podría decirlo? Una doble intención. En el realismo mágico también. También calza perfectamente Kafka, porque en el realismo mágico generalmente a los personajes les pasan cosas fantásticas. Y en Kafka se nota mucho, ya que son personajes totalmente ramplones muchas veces. Personas que uno diría, bueno, ¿qué clase de aventura literaria se le podría sacar a un funcionario de banco, por ejemplo? Y de repente pasa algo extrañísimo en la vida de ese funcionario de banco y el funcionario de banco se ve totalmente atrapado en esta nueva realidad que lo somete y, y lo destruye totalmente. Entonces, cabe totalmente en el realismo mágico. Kafka es casi el fundador del realismo mágico. En el expresionismo lo mismo, por los tipos de temas, locaciones que toca Kafka en su literatura. Son generalmente cosas que pasan en la urbanidad. Personajes, como les decía anteriormente, funcionarios de banco, solterones, escribientes. Y la literatura de Kafka habla sobre una alineación del individuo, habla sobre la pérdida de identidad individual, habla sobre personajes un poco miserables y un poco decadentes y un poco aburridos y planos. Pero que dentro de su decadencia y su forma de vida casi imperturbable, de repente algo abrupto ocurre y salen a flote todas las dudas y todas las inseguridades que estos personajes aparentemente no tenían en sus vidas tan ordenadas. Entonces, claramente, Kafka es un autor que cambia y revoluciona la forma narrativa de la época y posteriormente influye a moros y a cristianos. Nos influye a todos y esa es la gran conclusión que uno puede sacar de un autor tan único y tan total como es Kafka. Básicamente un personaje de su época, un ser de su época que destruye y deja en evidencia lo absurdo que es la vida del hombre moderno. Como les decía anteriormente, los personajes de Kafka son personajes que son generalmente derrotados por un sistema, por figuras de autoridad, por cosas increíbles que les pasan, por la apatía que sus pares tienen con ellos. Y así podemos nombrar una gran lista en donde en el fondo son muchas facetas de Kafka. Yo siento que Kafka es muy autobiográfico en toda su literatura, en todas sus novelas. Y siempre queda presente el retrato intacto del hombre moderno del siglo XX, del humano moderno del siglo XX. Siempre está ahí.
siempre está lo absurdo, siempre está lo infinitamente pequeño que son esos personajes, esos hombres, esas mujeres, esos niños que aparecen en su literatura y que están sumergidos en una vida inentendible, que parece muy ordenada, que parece muy pensada, pero que está muy ordenada y está muy pensada no por ellos, no por esos personajes, sino que por las circunstancias externas que podrían ocurrirles y nos podrían ocurrir a cualquiera de nosotros. O sea, mirémonos, hagamos un poco de retrospectiva al año que pasó y al poco tiempo que llevamos de este y las circunstancias de nuestra vida son casi un cuento o una novela de Kafka para muchas personas, incluyéndonos. Y sí, y todos estos personajes, y no solamente estos personajes, sino que este foco de Kafka en contra de la autoridad, más que en contra de la autoridad, este temor a la autoridad y este temor de ser aplastado por un sistema que en el fondo es autoritario, se debe un poco al temor que le infligía el primer ser de autoridad que Kafka encontró en su vida y que muchos de nosotros encontramos en nuestra vida cuando recién estamos dando nuestros primeros pasos, que es la figura de autoridad del padre. Yo creo que en el tiempo que vivió Kafka, los padres, y me refiero al padre varón, creo que infligían un poder muy fuerte en la vida de sus hijos. Lo siguen haciendo, ¿no? Pero ahora las relaciones han cambiado un poco. Yo veo las figuras de mi padre, yo veo las figuras del padre de mi padre y así, y lo que no alcanzo a ver más allá, pero sí lo que he escuchado, lo que me ha llegado así como, casi como un susurro, un murmullo, y entiendo que los varones de la época, los hombres de la época eran muy duros, eran personas que no se demostraban tanto afecto. Y yo creo que Kafka sufrió un poco eso y la generación, no solamente Kafka, sino que la generación de Kafka sufrieron bastante eso también. Kafka siempre se vio muy disminuido, nunca obtuvo la aprobación genuina de su padre. Y eso es algo y eso fue una cruz que el autor siempre llevó con él y siempre demostró en su literatura. Hay una carta de Kafka que es muy famosa, ya es parte de la literatura más conocida de Kafka, pero era una carta que terminamos leyendo muchas personas alrededor del mundo, menos la persona que debía leerla. Esta carta se llama La Carta al Padre, en donde Kafka escribe muy detalladamente todas las cosas y todas las experiencias que pasó con su padre que lo hicieron sentir de tal manera. Esta carta Kafka nunca tuvo el valor de entregársela a su papá, pero sí se la pasó a su mamá, para que ella sirviera de intermediaria entre él y su padre. Pero su madre también carecía de la fuerza de voluntad de enfrentársele a este hombre que al parecer era una persona muy, muy fuerte, muy activa, físicamente mucho más fuerte que Kafka. Kafka era un ser muy delgado, muy, muy flaquito, muy menudo, muy sensible también. Era un artista, era una persona de sentimientos y de ideas. El padre era una persona industriosa, muy de su época también. Así que después de unos días la madre decide llamar a Kafka, entregarle la carta, decirle que
quizás no era la mejor idea entregarle esa carta a su padre. Y bueno, Kafka nunca tuvo la fuerza de voluntad, ni la valentía, ni el coraje para entregarle personalmente la carta o decirle las cosas a él directamente. Entonces, yo creo, y esto es una opinión personal, yo creo que él sublima un poco el, el hecho de tener este conflicto con su padre, con este conflicto personal con su padre, con su literatura. Otro cuento importante que yo creo que lo es y mucho es un cuento que tengo por acá que se llama La muralla china. La muralla china no es un cuento tan conocido, de hecho es un cuento que Kafka quiso quemar después de que lo escribió. Tenemos que considerar también que casi toda la literatura de Kafka fue, al menos la más importante y la más conocida, fue publicada de manera póstuma. Eso hizo que Kafka nunca viera los frutos reales de su literatura. Nunca percibiera la fama que, bueno, después consiguió y nada de eso, sino que se murió y si bien publicó algunas cosas, de hecho publicó La Metamorfosis en vida como su obra más importante, pero que pasó sin pena ni gloria por la Europa de la época, ¿no? A veces toma un poco de tiempo para que las personas tomemos en cuenta a los, no a los genios de la época, pero sí a las personas que tienen algo que decir, algo que expresar, algún espejo que mostrarnos, ¿no? La muralla china parte con un comentario de Borges, por lo menos en esta edición que tengo yo, que dice más o menos así. En el más memorable de todos sus relatos, La construcción de la muralla china, en 1919, el infinito es múltiple. Para detener el curso de ejércitos infinitamente lejanos, un emperador infinitamente remoto en el tiempo y en el espacio ordena que infinitas generaciones levanten infinitamente un muro infinito que da la vuelta a su imperio infinito. Me quiero detener un poquito en esta parte que dice un emperador infinitamente remoto en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque a mí me llamó mucho la atención, primero que nada, esto que dice Borges, y segundo, la forma en que se describe el emperador chino y el imperio chino dentro de la perspectiva del narrador del cuento de la muralla china. El emperador y el imperio, como dice Borges, que es un emperador infinitamente remoto en el tiempo y en el espacio, es una figura casi mitológica. Si uno piensa, ¿quién es infinitamente alguien remoto en el tiempo y en el espacio? Uno podría pensar en pocas personas. Quizás el ser más importante que uno podría pensar, o el ser que se me viene en la cabeza, es un ser desde la creación. Dios podría ser. Entonces, esta figura que es casi mitológica representa al imperio en la muralla china y al emperador. Entes que están pero que no están. Entes que ejercen órdenes de manera casi imperceptible pero que están ahí. A diferencia de los dioses, el humano tiene la capacidad de morir y eso hace que sus quehaceres diarios le den quizás la protección necesaria para enfrentarse a los peligros externos que en la muralla china y en el cuento de Kafka es representado por los hombres del norte.
Para eso la muralla era construida, para protegernos de ellos. Pero también en el relato se habla que por la forma que está siendo construida la muralla, es muy difícil que los hombres del norte pudieran llegar hasta el sur de China, por ejemplo, y atacar a estos pueblos que estaban muy alejados del centro del poder. Y por otra parte también el narrador nos hace entender que en la forma que está siendo construida la muralla, que es por tramos y por pedazos, muchas áreas quedan sin muralla, muchas áreas quedan inconclusas. Verdaderamente no ofrecía ninguna real protección. Como les dije en un comienzo, este cuento de Kafka representa a la humanidad en sus quehaceres y es una metáfora en el fondo. Y es como nos plantamos en el mundo. Parecemos tener una coraza blindada, pero la coraza blindada se va cayendo y se va destruyendo. O está inacabada, o está llena de traumas, o está llena de vacíos. Tenemos ideales y tenemos mitologías en nuestras cabezas que pueden ser religiosos, pueden ser esperanzas, pueden ser deseos, pueden ser necesidades, pero todo queda en un mundo que se podría decir ficticio, en nuestra imaginación, en nuestra mente. Y los ataques externos que vienen del mundo de afuera nos penetran con una facilidad increíble y nos dejan totalmente a la deriva. Y esa es la vida del ser humano desde, yo creo, tiempos inmemoriales, desde mucho antes de la construcción de la muralla y mucho después de la construcción de la muralla hasta nuestros días. Y es lo que nos pasa a todos nosotros a diario, el sentirnos incapaces y derrotados y el sentirnos quizás protegidos por nuestros quehaceres, por nuestras rutinas y por nuestros pensamientos, hasta que nos enfrentamos a la realidad y descubrimos que nuestras murallas son inconclusas, inacabadas, y las protecciones que realmente tenemos, que además de ser corazas, pueden ser pensamientos políticos, religiosos, pueden ser filosofías muy bien aceitadas, se caen poco a poco a medida que va pasando el tiempo y a medida que el infinito nos va recordando que nosotros no lo somos. Espero que les haya gustado. Mi idea no era contarles detalladamente lo que era la historia, sino que quizás invitarlos a hacerlos leer y que saquen sus propias conclusiones. Que si les gusta este canal, le den like. Si quieren comentar, comenten abajo y lo compartan. Espero que les haya gustado, espero que se encuentren bien y a salvo, y espero que el infinito no los deprima. Se despide de ustedes su humilde servidor, Leonardo, y nos vemos pronto en otra edición de The Black Review.